Damos paso también al introductor de este tema, rol que desempeñará el presidente del ICTES, Miguel Mirones. Él es, además de presidente de la Asociación Nacional de Balnearios AMBAL y de la cadena Balnearios Relax Termal. Así que, por favor, don Miguel, adelante. Todo es suyo. Muchas gracias. Pues buenos días otra vez a todos y voy a procurar ser muy breve en esta introducción porque hemos tenido la fortuna esta mañana de escuchar a Gonzalo Bernardos en su ponencia y en buena medida ha introducido el tema lanzándonos su análisis y sus propuestas para abordar uno de los mayores problemas que tenemos en estos momentos en el sector turístico, ¿no? Yo lo decía esta mañana en la inauguración, afortunadamente el sector está viviendo un momento muy dulce. El año ha sido 25 muy bueno, las expectativas para el 26 también lo son, pero tenemos un problema tremendo de gestión, tenemos un problema de gestión de recursos humanos, porque no sé si serán las causas que esta mañana explicaba Gonzalo en su intervención, o esto es un problema simplemente matemático, demográfico, ¿no? Si analizamos la tabla de nacimientos y fallecimientos que hay en España, que hay en Europa, pues aquí vemos que se está produciendo una descompensación. Estamos viendo que cuando tú le preguntas a un demógrafo sobre cuál es la perspectiva de la población activa que va a haber en España y en Europa en los próximos años, pues vemos que se está generando un desequilibrio y que, por lo tanto, si hay un problema matemático, pues asumamos de entrada que tenemos un problema matemático que resolver y busquemos el consenso para ver cómo vamos a solucionar este problema, este desequilibrio demográfico que es ciertamente claro y demostrado demográficamente. Y a partir de ahí, pues empiezan las soluciones, empieza el cómo podemos resolver esta situación, empieza el cómo abordar algo que algunos ya, os tengo que contar, que preveíamos hace muchos años, ¿no? Yo en el año 2003 había empezado en la Asociación de Hostelería de Cantabria en el año 2000 y empezó a haber en aquel momento que había un boom también en el sector de la construcción, se produjo un gran traslado de profesionales del sector turístico al sector de la construcción y nos encontramos de repente desarmados en una situación como parecida a la que estamos viviendo ahora, ¿no? Y se me ocurrió hacer lo que esta mañana propuso el doctor Bernardos. Hicimos una iniciativa y desde la Asociación de Hostelería de Cantabria hicimos un proceso de formación en origen en la República Dominicana y logramos traer a 150 profesionales a Cantabria, muchos de los cuales hoy siguen trabajando allí, instalados y se han montado su vida en nuestra región. Y esa experiencia que se hizo, luego se intentó replicar en otras provincias, en otras regiones, en ese modelo y fue imposible el poder hacerlo. Fue casi un laberinto burocrático con muchísimos problemas para poder desarrollarlo y con, la verdad, lo que yo tuve que escuchar. A mí se me llamó esclavista, negrero, se me llamó auténticas barbaridades que tuvimos que combatir porque la gente, alguna parte de la sociedad, no entendía la necesidad que tenía el sector turístico de incorporar a activo, a mano de obra, para poder desarrollar su actividad. Y como esto en España ha ido evolucionando de una manera muy clara y en Europa exactamente igual, pues ahora nos estamos encontrando con realidades no ya de que no poder armar con la consistencia necesaria un sistema que el propio sistema tiene previsto, el tema de la formación en origen, porque eso está recogido perfectamente en la legislación, pero luego a la hora de montarlo pues existe multitud de dificultades. Oye, pero es que hay otro parámetro que se está utilizando, que son las profesiones de difícil, el catálogo de profesiones de difícil cobertura, ¿no? Este catálogo, no sé si lo conocéis todos, pues existe a nivel provincial y trimestralmente se elabora un catálogo en el que los sectores provincialmente se reúnen y montan ese catálogo que se propone a la comunidad autónoma, que lo eleva al ministerio correspondiente y que se publica trimestralmente. Claro, yo tengo una cadena de balnearios, tengo balnearios en el interior y en la costa. Me encuentro con situaciones que, por ejemplo, en aquellas regiones que tienen costa, pues aparece recogido el que en ese catálogo de profesiones de difícil cobertura aparecen
camareros o cocineros de barco. Pues bueno, está muy bien, porque oye, seguro que tienen una dificultad en encontrar profesionales en el sector náutico-pesquero. Oye, pero es que si yo quiero traer a un establecimiento balneario camareros o cocineros a través de esas herramientas de catálogo, no están incluidos. Y la demanda es exactamente la misma. No, es muy superior la que hay en el sector turístico a la que hay en el otro sector, porque hay menos barcos que empresas hosteleras o empresas hoteleras. En definitiva, yo quería introducir el tema poniendo de manifiesto, uno, hay una realidad matemática que he comentado antes, social, que ha comentado esta mañana el profesor Bernardos. Dos, existen herramientas en la legislación española disponibles para poder abordar este problema y dar soluciones inmediatas al sector turístico que nos hace falta para poder abordar no ya la temporada del año que viene, sino la de este mismo año, donde ya en muchos destinos existe un problema importante para cubrir determinados puestos de trabajo. Y tres, el sector empresarial está demandando a las administraciones, a las organizaciones autonómicas y a la estatal que se pongan de acuerdo para solucionar este problema, que pongan en marcha las herramientas que existen y que el sector empresarial está en disposición de aportar los datos necesarios y hacer lo que haga falta para acreditar esa necesidad de una incorporación ordenada de mano de obra al sector turístico español y, por supuesto, con todas las garantías que a este sector le otorgan los convenios vigentes de hostelería en todas las provincias españolas. Desde este marco voy a dejar paso a los expertos que a continuación pues, nos van a desarrollar mucho más el tema. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, don Miguel Mirones, presidente del ICTES, por introducir y dar contexto a este tema tan relevante para el sector turístico. Damos paso al siguiente ponente. Él es don Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial de España y presidente de Unión Profesional. Caballero, todo suyo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Agradecerlo primero al director general del ICTE, a Fernando Fraile, y a su presidente, a Miguel Mirones, que son los que me invitan y me convocan aquí. Claro, hablar en 4 minutos o en 5 de lo que es la sanidad española, pues me lo ponen ustedes muy difícil, y más en los tiempos que corren y con el conflicto en el que los médicos estamos sumergidos ahora en España. Pero bueno, por hacer algo intuitivo y rápido, explicarles un poco lo que es la sanidad en España en su conjunto. Y quiero ahí definirles 2 cosas muy fáciles de entender. Uno es nuestro modelo sanitario, que es el universal, el público y el gratuito, con todos los matices que tiene la palabra gratuidad, porque es cierto que lo pagamos con nuestros impuestos, pero con la verdad que es que cuando asistimos al Sistema Nacional de Salud lo hacemos de manera gratuita. No hay nadie en este país que se quede a las puertas de urgencias por no ser atendido. Y otra cosa es el Sistema Nacional de Salud, que es el que soporta ese modelo. Ese sistema es el que manejan los políticos, los que destinan a través del Gobierno de España el dinero que consideran oportuno para sostener nuestro modelo. En España, más o menos, se dedica un 7%, 7.2% del PIB a la sanidad pública. Si juntamos sanidad pública y privada, pues es en torno al 9%, al 9.2%. Eso es alrededor de 2 puntos por debajo de lo que sucede en Europa. Cuando hablamos del Sistema Nacional de Salud, tenemos que comprender que no solamente es la parte pública, sino también la privada. La parte pública es un 77% y la parte privada que contribuye al sostenimiento de ese modelo es el 33%. Bueno, ¿y ese modelo de dónde nace? Ese modelo nace de los derechos universales. Uno de los derechos universales que hay es el derecho universal a la salud. ¿Y de dónde nacen los derechos universales? Pues de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el documento más potente que ha hecho el Homo sapiens. Y esa declaración, que se hizo manifiesta el 12 de diciembre de 1948, nació de los ojos de los que habían visto lo que fuimos capaces de hacer los seres humanos durante la Segunda Guerra Mundial, que es la mayor tragedia que ha ocurrido al Homo sapiens. Nace de los ojos de aquellos que vieron cómo los seres humanos fuimos capaces en aquel trimestre, aquellos 100 días de horror,
de matar a 25.000 personas al día, entre aquellos campos de concentración, ¿verdad? Auschwitz, Dachau y Treblinka, o los ojos de los que vieron cómo se bombardeó Dresde con la inauguración de las bombas incendiarias y en una sola mañana mataron a 75.000, o lo que sucedió con las bombas de Hiroshima, que en un instante fulminó a más de 50.000 personas. Aquellos que vieron con aquellos ojos lo que había sucedido generan esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo núcleo, cuya esencia es la dignidad del ser humano. No hay nada, sea esto una creencia política, filosófica o religiosa, que esté por encima de la dignidad del ser humano. Y nuestro modelo sanitario nace precisamente de ahí, del derecho a la salud. Eso es lo que tenemos en España, eso es lo que tenemos en Europa, pero en España a mejor. Eso no lo tienen sociedades mucho más teóricamente evolucionadas que nosotros. Y ahora viene el sistema. El sistema sostiene ese modelo y es ese dinero que tenemos que destinar. Y en ese sistema, y lo hilo con la inmigración, ¿cuál es el papel de la inmigración? Bueno, pues hay voces que dicen que como consecuencia de la llegada de la inmigración nos vamos a cargar ese modelo porque no tenemos el suficiente dinero para mantenerlo. Bueno, esto es rotundamente falso. Esto es mentira. No, el problema que tenemos para el sostenimiento de nuestro modelo nace de las oportunidades que tenemos, nuestra generación en particular. Una, vivimos más, envejecemos más y necesitamos más cuidados. Dos, hemos convertido enfermedades terminales, enfermedades que nos hacían morir, como son los cánceres, en enfermedades crónicas, que necesitan su atención también. Esas son las dos circunstancias que suponen un reto para la sostenibilidad. Y al revés, ¿qué es lo que hace la inmigración? Decía Miguel, pues la inmigración lo que nos está favoreciendo es el que seamos capaces de sostener ese modelo, porque fijaros, a día de hoy los datos nos dicen que, pongo un ejemplo fácil y real, en Barcelona ahora mismo, en las colegiaciones, el 48% de las colegiaciones son de extracomunitarios. Y finalmente, y termino, este es el dato general, lo tenemos que ver como una oportunidad. Y la labor de los colegios, desde lo que me toca como presidente de la Organización Médica Colegial, pero también de lo que me toca por unión profesional, es evaluar, potenciar y favorecer la formación de aquellos que no han tenido la oportunidad de formarse en un sistema como el nuestro, en un sistema español, en un sistema europeo, y evaluar sus competencias para que su actividad asistencial sea lo más segura posible. Y no olvidéis, de verdad lo digo, que a veces no somos conscientes. El modelo sanitario que tenemos en España es, sin ningún lugar a dudas, el mejor regalo que los españoles nos hemos dado a nosotros mismos en los últimos 100 años. Muchas gracias. Muchas gracias, don Tomás Cobosi. Por favor, quédese con nosotros porque le van a realizar los expertos un par de preguntitas, por favor. Adelante. Bueno, buenas tardes. Soy Safa, estudiante de la Universidad de Córdoba. Y bueno, yo quería preguntarle si, en su opinión, necesitamos más médicos en España y, en caso afirmativo, ¿cuál cree que es la razón para que esto ocurra? ¿Es porque los médicos españoles se marchan a trabajar fuera o es porque no preparamos al suficiente número de profesionales? Muchas gracias. Gracias a ti. Mira, la pregunta, si en grueso, si España necesita más médicos, la respuesta es no en todas las especialidades. Hay especialidades en las que sí se necesitan y hay determinadas áreas, que también lo comentaba Miguel, en las que también se necesita. Se necesita una especialidad, así como también muy en grueso, es atención primaria y sobre todo en las áreas de difícil cobertura. Es decir, no se necesitan médicos en su conjunto, pero sí en determinadas especialidades. ¿Y cuál es la razón por la que no tenemos médicos? Pues son varias. Los médicos hemos atravesado a lo largo de muchos años una serie de circunstancias en las que inciden tres quiebras fundamentales. Una es la precariedad profesional, los contratos que teníamos eran incluso de días. Otra es la falta de tiempo para la formación médica continuada y otro es un modelo retributivo que se basaba fundamentalmente en las guardias. Esas tres quiebras han generado pues mucha desafección. Pero a eso ahora le tenemos que sumar el problema que hemos tenido, una crisis que tuvo a la humanidad al borde del abismo, que se nos ha olvidado, que fue la pandemia. A eso le tenemos que añadir el tema de las agresiones a los profesionales sanitarios, que van en aumento, en particular a los médicos. Es decir, hay muchas cosas que llevan a que en un momento determinado médicos que ya han terminado su carrera y se incorporan, vista esta circunstancia, decidan abandonar. No es cierto tampoco que haya una gran emigración de médicos hacia otros entornos, porque Europa tiene el mismo problema que nosotros. ¿Cuál es la solución? Oiga, pues vamos a generar ese atractivo. Vamos a mejorar el modelo retributivo, que no se base tanto en las guardias, vamos a proporcionar tiempo para la formación médica continuada, oiga, y vamos a hacer unos contratos que den a uno la posibilidad de generar un proyecto de futuro y de estabilidad, ¿no?
Yo creo que si trabajamos en ese sentido, sí. Pero lo que no tenemos que hacer es constantemente victimizar a la profesión médica. La profesión médica, permítanme que les diga, es la más bonita de todas las profesiones. Dedicar tu vida a los demás y además que te paguen por ello. Desde luego. Otra preguntita más, por allí, por favor, le pasamos el micrófono. Adelante. Buenas, Tomás. Soy Jesús Guerrero, presidente de Ostecos. Mi pregunta es si esto ocurre únicamente en España o ocurre en más países de la Unión Europea y saber por dónde puede pasar esta solución. Pues esto ocurre en más países de la Unión Europea. Esto ocurre como producto de un cambio de valores, como producto del estado de bienestar. Comentaba hace muy pocos días en una videoconferencia que tuve con Tomás Zapata, él es el director general del área europea de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y nos alertaba ya de que las aulas de medicina y las aulas de enfermería se estaban quedando vacías en el norte de Europa, porque esa vocación de servicio a los demás ya no existe. Se habla mucho del tiempo libre, de uno mismo y de la importancia de buscar la felicidad en el interior de nosotros mismos y esa parte tan bonita de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Cuando dice que tenemos que comportarnos fraternalmente los unos con los otros, pues esa parte se nos está olvidando un poco. Sí, ese problema existe en Europa. Bueno, pues un cambio de valores culturales que yo creo que tenemos que reforzar y reforzar la idea, por eso no ser tan victimistas, reforzar la idea de lo poco que vivimos aquí. Somos un trocito de carbón prestado en el universo. Eso es lo que somos, pero nada nos va a hacer más felices, quitando el amor, que es el sentimiento más elevado, que servir nuestras vidas ayudando a los demás. Un trocito de carbono del universo. Muchas gracias, don Tomás Cobo. Fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Gracias. Y es el turno de la patronal, es el turno del presidente de la CEA, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal, y del presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida. Por favor. Todo vuestro. Buenos días a todos. Muchas gracias a ICTES por contar con... Esto de las patronales suena mucho a mexicano, a los empresarios que estamos todos los días en nuestros negocios y por lo tanto gracias a ICTES por acompañarnos. Bueno, el mapa español de la inmigración está cambiando todos los años, está cambiando día a día. En España tenemos datos ya curiosos que, bueno, en España el año 2025 cerró con una media de que hay 526.000 personas extranjeras trabajando en nuestro sector del turismo. Por lo tanto, esto representa el 28,2% del total del empleo. Por lo tanto, es un dato que tenemos que trabajar con detenimiento, que tenemos que trabajar con profundidad, porque bueno, las personas extranjeras que venían a trabajar a España en un principio pues era algo anecdótico, pero yo creo que bueno, tenemos que hacer la reflexión de que la inmigración empezó ya hace 25 años. Hace 25 años en España se hizo un sistema en el que estaba el gobierno, los sindicatos y los empresarios, en el que se empezaron a diseñar las estrategias de cómo podían ser las políticas de inmigración. Había un consenso, esto se trabajó con profundidad. Hubo momentos puntuales donde hubo personal que vino exclusivamente a trabajar a España en unas condiciones determinadas y esto en los últimos años se ha truncado. Esto se ha truncado y en vez de tener personas que venían a trabajar a España con un contrato de trabajo y con una finalidad, esto lo estamos haciendo girar. Se está haciendo girar bueno, por políticas que nosotros no compartimos, sino por políticas de acogimiento, gente que viene a España y una vez que viene a España hay que regularizarlos, hay que buscar
cuál es el sistema que podemos utilizar para ponerlos a trabajar en nuestras empresas, y esto es lo que está modificando el día a día. Nosotros, desde Hostelería España lo tenemos claro. Todo el personal extranjero que está viniendo a España es necesario. El crecimiento de España y de nuestro sector sin este personal hubiese sido imposible. El crecimiento que hemos tenido en los últimos años es algo que tenemos que sentirnos orgullosos también como país de poder haber acogido a tanta gente dándoles su primer recurso de vida, porque muchos de ellos que vienen a España pues vienen con muy pocos recursos, con otra cultura, con otro idioma, y sin embargo ha sido el sector turístico el que les permite afianzarse en un puesto de trabajo, creando una proyección de vida y sobre todo teniendo una visión de futuro, ¿no? Y creo que, hay a veces voces que luchan o que intentan desprestigiar la gente que viene a trabajar de fuera. Nosotros lo que creemos es que tenemos que seguir con políticas, pero con políticas que ayuden a que la gente que venga de fuera venga formada de origen. La formación para nosotros es esencial. Hoy en día cualquier personal que esté trabajando en nuestro sector sin formación no tiene sentido. Y por lo tanto, o vienen o están formados en origen, o las personas que entren a trabajar en nuestro sector primero tienen que tener una formación. Lo que no vale es un café para todos, y lo que no vale es que los que estén aquí de la noche a la mañana se pongan a trabajar en este sector, siendo nosotros, los empresarios, los que tengamos que cargar con esa formación y con el esfuerzo de enseñarles. Como tengo muy poco tiempo y después nos quedamos a las preguntas, me voy a quedar aquí, pero la reflexión que también tenemos, esto hay que trabajarlo. Esto lo que no vale es que el Gobierno tome las políticas nacionales a su antojo sin contar con los empresarios que intentamos ayudar a uno de nuestros mayores activos. El mayor activo que tenemos las empresas del turismo es el personal, y en el personal es extranjero, nacional, local o de donde venga. Gracias. Si continúo o vienen las preguntas él o... Las preguntas. Ahora vamos con las preguntas. Quédense aquí, por favor, Jorge Marichal y José Luis Álvarez, porque les van a hacer aquí algunas cuestiones. Vamos a ver qué dice. Todavía quedamos, ¿no? No sabía si las preguntas eran directamente a él. Sí, hable. Bueno, ya que vine tengo que hablar un poquito, ¿no? Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes ya, y muchas gracias al ICTE por dejarme participar. Soy Jorge Marichal, el presidente de la SEA, de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Bueno, yo una reflexión muy rápida porque tenemos poco tiempo, el reloj pone nervioso, esa gente que te mira también pone nervioso de cara a las preguntas, pero bueno, vamos a intentarlo hacer lo mejor posible. Y yo quería dar un tilde, un matiz de realidad a todo lo que hemos estado escuchando esta mañana y bajarlo un poquito y aterrizarlo un poco. Es verdad que cuando el señor Bernardo decía que somos, que lo hacemos casi todo bien, pero que tenemos problemas en el horizonte, tiene toda la razón del mundo. Somos uno de los países más competitivos del mundo en materia turística. Políticamente se ha entendido hace ya muchos años que este es un eje muy transversal de nuestra sociedad y que hay que protegerlo, y por lo tanto en ese sentido no tengo miedo, no tengo nubarrones en el horizonte con respecto a la actividad que todos trabajamos diariamente, a la que dedicamos tanto esfuerzo. Pero sí tomo como preámbulo, ¿no?, uno de los comentarios que hizo con respecto a la situación que tenemos con el mercado laboral, ¿no? Y yo creo que en este congreso, sobre todo el tema de la sostenibilidad social, es la que tenemos que tener muy presente en estos días. Llevo ya algún que otro año diciendo que las personas iban a estar en esta nueva era, que era la era de las personas, y así creo que es. En los 70, 90 nos dedicábamos a las infraestructuras, a hacer hoteles, infraestructuras para que viniesen los turistas. Lo del personal, lo del medio ambiente no importaba tanto, estábamos ocupados en otra cosa. Luego empezamos a hablar del tema medioambiental, 90, 2000... se empezó a tratar este tema con importancia, y luego hemos entrado, sobre todo después del COVID, en la era social, ¿no?, en que empezamos a hablar de las personas, no solamente de las personas que trabajan con nosotros, sino también de las personas que están alrededor de nuestro ecosistema turístico, que son los que al final, y habéis visto también los maravillosos vídeos de Andalucía, están en el centro de toda esa política de marketing y política social que se está haciendo para tener y no perder esa licencia social para operar que tiene que tener el sector turístico. Y yo creo que es importante bajar un poco al terreno y hablar de la situación actual, de la situación yo soy hotelero, soy empresario hotelero, soy el representante también de los compañeros, y lo que yo quiero decir en este congreso es que tenemos un problema grave y que tenemos que asumir.
y el problema que tenemos grave de cara a futuro y al que yo creo que dedicamos más del 80% de nuestro tiempo los empresarios turísticos, hoteleros, cada vez que vamos a nuestro negocio es en el tema del personal. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y hay una falta de personal, ya no digo cualificado, sino de personal. Hace unos años era cualificado, ahora ya tenemos falta de personal porque, vamos, prácticamente si sabe coger una bandeja, pues ya necesitamos trabajadores. Eso no es bueno, eso es un tema que a medio y largo plazo nos va a generar una pérdida de competitividad y hay que decirlo claro, pero que no seamos hedonistas porque esto le pasa a todos los sectores. En España estamos teniendo un problema con el tema, y lo comentaba José, que en otros sectores también lo tienen, no solamente en la hostelería o en el turismo, sino en todos los sectores del ámbito diario. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, que es tener la realidad cierta de que este problema existe y que no podemos seguir mirando para otro lado. Los niveles de asentismo son totalmente impensables para poder pensar en que los negocios sigan siendo rentables a medio y largo plazo. Yo no sé si ustedes, y alguien, a lo mejor yo les voy a preguntar también a ustedes, a ver si alguien me lo puede decir, porque yo estoy intentando buscar soluciones y no las encuentro. Yo tengo uno de los hoteles en el sur de Tenerife que tiene 21 años, 22 años abierto. Somos el mismo director, la misma propiedad, el mismo hotel, la misma gobernanta, mejores condiciones de trabajo porque se han mejorado durante los años, camas elevables, carros motorizados, etcétera, etcétera, y hemos pasado de un 4% de asentismo a un 20% de asentismo. A mí me gustaría que alguien me explicase cómo pasa esto, el porqué de esto y dónde está, qué hay detrás de todo esto. Tiene que haber razones, y no las razones van a ser que los empleados son peores o mejores. No lo voy a poner ni siquiera ahí, ni que los empresarios sean peores o mejores. Está pasando algo en el sistema y tenemos que ser valientes, y los que estamos aquí hoy somos parte de la solución y tenemos que poner soluciones sobre la mesa. Esto está llevando a que empresarios hoteleros estén incluso pensando en cerrar plantas, en cerrar hoteles, en meter los clientes de 4 hoteles en 2 hoteles porque no tienen personal para... Esto al final, ¿usted cree que esto es una solución a medio y largo plazo? Este país necesita el turismo, este país necesita nuestra actividad y necesita nuestro empleo. Por lo tanto, preocupación doble. ¿Esto a qué se debe? Desde mi punto de vista, y lo dijo Bernardo, a un cambio, era creo que coyuntural con el COVID, pero que se está convirtiendo en estructural, que es que la gente se ha acostumbrado a trabajar de otra manera. Y eso creo que tenemos que verlo con valentía y afrontarlo con valentía. En el futuro, no, ayer, porque llegamos tarde. La legislación y las administraciones públicas no se coordinan. Los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas dan las altas, dan las bajas, pero quien paga es el INS. Ni siquiera se sientan en una mesa, yo creo, sino solamente con la comunidad autónoma de Baleares y creo que Andalucía también, que han generado esa mesa que la ley propone para por lo menos ver de dónde vienen los problemas y de dónde vienen las enfermedades y dónde hay que focalizar a través de los profesionales médicos y dónde hay que importar, si no lo tenemos aquí, esa materia gris para poder dar solución a que la gente sane antes. Nosotros no queremos que vayan a trabajar enfermos, nosotros queremos trabajadores sanos, pero queremos que sanen antes, primero que nada, porque es así como tenemos que pensar y así es lo que tenemos que poner como soluciones para poder sacar esto adelante. Como decía, 18.000 millones les cuesta al sector privado, 18.000 millones de euros les cuesta al sector público y parece que esto a nadie le importa. Nos va a tener que importar porque a la primera crisis que tengamos vamos a tener problemas serios. Valentía a los sindicatos, valentía a los empresarios. Tenemos que rajarnos las vestiduras, pelearnos 30.000 veces, pero tenemos que llegar a acuerdos para solucionar este problema a medio y largo plazo. ¿Y dónde está mi preocupación mayor? En las infraestructuras. La mayoría de las veces estos problemas vienen provocados por cosas exógenas a nuestro sector, al sector turístico. Como digo, también es para el resto de sectores. Por lo tanto, no es una culpa de que la gente no quiera trabajar en nuestro sector, no es una culpa de que la gente no se enamore de trabajar en el sector turístico, es la culpa de que la gente no tiene dónde vivir. Cuando no tiene dónde vivir porque los alquileres son caros, se desplaza a vivir más lejos donde los puede asumir. En sitios turísticos como por ejemplo las islas donde yo provengo, es impensable el poder vivir a 40, 50 kilómetros donde trabajas porque son 2 horas y media de desplazamiento diario y por la tarde hacia tu vivienda y sobre todo el precio y la vivienda, la carestía de vivienda que tenemos en este país que debido a las políticas que hemos tenido en los últimos años, desde luego han hecho todo lo contrario de lo que necesitamos. Ya con esto y por el tiempo me callo y estoy abierto a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Jorge Mariscal y José Álvarez Almeida. Así que ahora les pido concisión a los expertos. Por favor, les lanzamos las preguntas que consideren. ¿Y a quién, por favor, también? Buenos días y buenas tardes. Ya José Manuel Abascal, de la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo de Cuenca y empresario hotelero también. La pregunta es, en muchos destinos turísticos la gentrificación y el auge del alquiler turístico están encareciendo la vivienda.
nos estamos encontrando con el problema, lógicamente, que ya el presidente lo ha empezado a comentar, de no encontrar sitios para mantener a estos trabajadores y gente con talento y gente con profesionales cualificados. La pregunta, de alguna manera, es cómo podríamos abordar esta solución, qué solución le podríamos dar y si se ve factible desarrollar una política habitacional conjunta, sobre todo para los migrantes. ¿Puedo? A ver, esto no tiene una solución única, ¿vale? El tema de la vivienda no es un problema que sea solamente del sector turístico. Vuelvo a insistir, que no es del sector turístico solamente, es de todos los sectores. Estamos viendo como en algunos sitios, y debido a las políticas que se han llevado últimamente, en los últimos ya 10, 12 años, pues no hay viviendas en este país. Y todo lo que se ha hecho ha sido lo contrario para que fomentar el que haya viviendas en este país. El señor Bernardo decía esta mañana que él no creía que fuese el alquiler vacacional porque habló de un 1,8% del total de las viviendas. Claro, la diferencia es que si tomas como número el total de viviendas de España o tomas como número el total de viviendas de la zona donde tú estás trabajando, porque en el centro de Córdoba también dijeron esta mañana que era el 40%, no era el 1,8%. Por lo tanto, en este casco antiguo, el problema para encontrar vivienda para trabajadores que estén trabajando en el sector turístico o en cualquier otro sector alrededor de este epicentro, tienen muchas dificultades para encontrar. ¿Cuál es el problema? Que la realidad va por delante, pero 10 veces más que la administración pública y que el boletín oficial del Estado. Se avisó, se les dijo, señores, el tema de la vivienda vacacional no es un movimiento económico, no es un tema de competencia, es un fenómeno social. Va a expulsar a la gente de sus viviendas, esto va a ser un negocio que va a crecer como la espuma. Ayer veía en la televisión 2 chavales alemanes que tenían 25.000 viviendas ya bajo su ámbito de acción y la empresa no tiene ni 8 años. O sea, es tremendo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es... yo primero lo que haría sería a los ayuntamientos que no cumplan con los plazos que le da la norma, le quitaría las competencias. El que no es diligente para hacer lo que tiene responsabilidad de hacer, lo primero que hay que hacer es quitárselo y poner a alguien que sea diligente. Me explico. En ayuntamientos de municipios turísticos de este país hay municipios que tienen 480 licencias de obra mayor pendientes de dar para hacer vivienda desde hace más de 6 años. Y en ese municipio en concreto, los trabajadores del sector turístico no tienen dónde vivir. ¿Ustedes se creen que así vamos a generar vivienda? El tema de la vivienda vacacional, por mucho que digan, ha expulsado a los residentes de los sitios turísticos. Ahora, 10 años después, cuando hemos duplicado la planta alojativa española a través de la vivienda vacacional sin ningún tipo de control y normativa, a lo loco totalmente, y lo digo porque es así, empiezan a haber leyes que empiezan a ponerle coto a esto, ¿no? Hablaban de Barcelona. En Barcelona hubo una corriente política que lo que querían era capilarizar la economía turística a las familias, ¿no? A la señora Manolita, pero no se daban cuenta de lo que estábamos diciendo, teníamos razón. Lo que ha convertido es abrirle la puerta a los fondos internacionales para que se queden y acopien todo el número de viviendas que había en Barcelona, echando de los sitios con la gentrificación a la gente que vivía allí con unos alquileres razonables, que ahora ya no pueden vivir, se tienen que desplazar fuera, para llegar a trabajar tienen que dedicar 3 o 4 veces más de su tiempo y por lo tanto luego vienen las enfermedades psicológicas por el estrés, porque tienen que cambiar de casa, porque no encuentran casa, porque no ganan suficiente para tal y al final la hemos liado. ¿Qué hay que hacer? Pues esto es proteger al que tiene una vivienda también. Lo que no puede hacer es que uno trabaje toda su vida para tener una compensación para el día de mañana cuando te jubiles y que la normativa haga que tú no seas dueño de tu vivienda, sino que cualquier señor político se levante por la mañana y te diga que tú no puedes cambiar cualquier condición sobre tu vivienda hasta el año 2027. Eso tampoco es lógico. Por lo tanto, no es una solución fácil, es una solución de muchas intervenciones, pero que tenemos que hacerlo porque si no, en este país no se va a poder respirar. Muchas gracias. Siguiente cuestión, por favor. Buenas tardes, soy José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid y también empresario de hostelería. Bueno, siendo como habéis comentado y estando muy de acuerdo en que el problema de la gestión de recursos humanos y el personal en nuestras empresas es el más acuciante ahora en sus múltiples facetas, ¿no? Que no son sencillas, y siendo como sois los máximos responsables de las 2 organizaciones, confederaciones dentro del sector turístico, lo que yo os pediría es cuál sería, si tuvierais que ahora mismo tener delante a las ministras o ministros responsables de los ministerios que consideréis, trabajo, seguridad social, vivienda, ¿cuál sería la petición que haríais cada uno de vosotros, como considerando la mayor o menor importancia, a trasladar en este momento porque consideréis que fuera lo esencial que debería hacer la Administración en este ámbito del personal y de los recursos humanos? Voy a hablar yo primero porque si no, Jorge, como no tiene casi palabra hoy.
Bueno, lo primero que tiene que hacer es escucharnos, porque es que no nos escuchan. A veces nos oyen, pero escuchar no nos escuchan. Porque nuestros políticos, y aquí hay alguno, o vimos políticos hoy durante toda la mañana, lo vemos claramente cuando tienes un político que te escucha y que quiere, con esa valentía que dice Jorge, llegar al fin y ver la solución, o como vemos que lo que hacen es bueno, pues darnos la palmadita y dejarnos. En el tema del empleo y en el tema de la inmigración, porque el título también es la inmigración, lo que tenemos que tener claro es que de aquí a los próximos años esto va a cambiar. Jorge lo decía, las cosas cambiaron de ese hotel de hace 20 años, pues las cosas cambiaron y van a cambiar. Hoy en día lo que más estamos detectando es que la política del esfuerzo, porque es que trabajar, alguien, no sé la definición de trabajar, dónde se perdió, porque parece que ahora trabajar no es esforzarte, parece que es venir al puesto de trabajo. O sea, la política del esfuerzo en España se ha perdido en los últimos años y la hemos perdido en la educación incluso de nuestros propios hijos. En nuestras propias casas parece que la política del esfuerzo la hemos perdido, no está dentro de la cultura. Si en los próximos años nuestros políticos no entienden que este sector necesita otra vez reinventarse, y necesitamos reinventarnos por lo siguiente, porque es que somos potencia en el mundo. No hay ningún país del mundo que tenga la potencia turística que tiene España. Es cierto que Francia nos supera por poco, pero a nivel de restauración somos los líderes en el mundo y ahora toca una reconversión. Y este país, si seguimos por la senda que tenemos marcada a fecha, no vamos a conseguir llegar a los estándares de calidad, porque cuanto más avanzamos parece que estamos perdiendo calidad. Y eso es lo que, en un congreso de calidad turística, eso es lo que tenemos que demandar, ¿no? Que aparte de los protocolos y de los procesos, también en las personas entendamos, y nuestros políticos tienen que entender, que si no logramos meter el nuevo expertise, si no logramos que a nuestros trabajadores tengan esa ilusión de trabajar en este sector, y como dice Jorge, nosotros necesitamos que nuestros trabajadores estén sanos, porque queremos que sean felices. Porque hoy le preguntaban a los políticos por la mañana, que teníamos aquí, les preguntaban una definición del turismo, ¿qué podía ser el turismo? Miren, y yo lo repito una y mil veces y tenemos que seguir pensando y trabajando en ello. En España queremos turistas y queremos turismo para que los españoles y nuestros vecinos puedan vivir mejor, para que nuestros trabajadores puedan vivir mejor y para que nuestras empresas sean más rentables. Y ahora parece que, bueno, pues en la definición que tenemos últimamente de lo que es el turismo, pues bueno, parece que nos perdemos. Por lo tanto, por aclararte, José Antonio, y ahora sí le paso la palabra a Jorge, creo que necesitamos más diálogo, más escucharnos y más intentar, y lo dice Jorge, y ser valientes. Hay poca valentía en nuestros políticos y a veces hay poca valentía en nosotros como presidentes porque a veces no apretamos. Muy rápido, cambio de la ley administrativa, quitaría competencias a los ayuntamientos porque si no hay licencia para construir no se va a construir, las obras no se hacen en un año, y le quitaría las competencias a los que no cumplan con los 3 meses para evacuar los informes expresos a la hora de conceder licencias de obra mayor. Esto parece una tontería lo que digo, pero ¿dónde está el problema? Si no hay licencia, no hay promotores, no hay construcciones y no hay casas, y al final las casas no se hacen en un día y el problema que tenemos ya viene de décadas, o sea que a esto hay que ponerse rápido. ¿Alguna pregunta más? La última. Buenas tardes, José Luis, Jorge. Soy Bartolomé, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Murcia. Mi pregunta es, ¿qué opináis sobre la contratación en origen de trabajadores para el sector del turismo? Bueno, es una realidad que hay que trabajar, es una realidad que ya se trabajó. Nosotros desde Hostelería España tenemos experiencias contrastadas de organizaciones como la Asociación de Cantabria, que durante muchos años incluso tenía un centro de formación en el lugar, pero
también tenemos que pensar, y te contesto, pero tenemos que pensar que tenemos trabajadores en España, que tenemos gente en España que quiere trabajar, que necesita trabajar y que tenemos que formarlos. Que ahora lo que estamos haciendo es permitir a toda la gente que está de manera, permitirme la expresión, alegal, ¿vale?, por arraigo, encontrar un puesto de trabajo, tener la capacidad de poder encontrar un puesto de trabajo. Primero a esa gente hay que formarla. Y en el origen, bueno, pues está muy bien, hay proyectos y hay procesos que se están haciendo, pero el problema que tenemos es que después, cuando vienen al destino y cuando les contratas, al día siguiente pueden cambiar a otro puesto de trabajo. Entonces, está muy bien hacer el esfuerzo, está muy bien filosóficamente pensar que se puede hacer, pero sabemos las realidades y bueno, yo que estoy en Asturias, y en Asturias tenemos una empresa de transporte que a nivel nacional, que es Alsa, esto lleva haciéndolo hace 20 años y dejó de hacerlo, porque se encontraba que cada vez que los traía, los formaba y asumía los costes de encima de traerlos, después al día siguiente la ley les permitía cambiar de puesto de trabajo. Entonces, creo que hay que seguir trabajando en ello, pero creo que en esa anterior pregunta que nos hacían, nuestros políticos tienen que escucharnos y hay que hacer un marco jurídico que nos permita, bueno, que ese trabajador tenga un compromiso con la empresa que lo forma y que lo trae, porque si no, al final el empresario se descabalga. Hay que hacerlo, hay que trabajarlo, de hecho se está trabajando. Tenemos gente que se juega la vida todos los días en cayucos para ir a Canarias, por ejemplo, y luego no tenemos personal para trabajar en muchos de nuestros hoteles. Estamos trabajando un proyecto sobre eso, pero vuelvo otra vez y perdonen que sea pesado. ¿Y luego dónde van a vivir? Porque es así, y no olvidemos, hay comunidades autónomas donde no tenemos trabajadores y tenemos un 15% de paro. Esa es otra de las cosas que me gustaría que alguien me explique algún día, pero no, tampoco consigo quien me lo aclare del todo, ¿no? Muchas gracias a ambos. Jorge Marichal, presidente de la CEA, José Álvarez Almeida, de Hostelería de España. Muchas gracias. Bueno, pues vamos con lo siguiente. Hemos hablado ya con la patronal, con sus representantes. Vamos a hacer lo propio, pero con los sindicatos. Damos la palabra, invitamos a que lleguen aquí al escenario a Ramón González Monroy, secretario general de Comisiones Obreras, Servicios, y Omar Rodríguez Cabrera, secretario federal del sector de hostelería, restauración social y turismo de UGT. Bienvenidos. Gracias. Buenos días, no me toca hablar. No me han presentado, ya me van a presentar luego. Pero queremos escenificar el diálogo social y por eso Ana y yo nos vamos a sentar en este caso en los sillones en lugar de estar detrás de los expertos. Muchas gracias. La patronal siempre colándose, cumpliendo con los pronósticos. Bueno, no sé si hay algún orden para intervenir aquí. Yo me voy a ceñir al nombre de la mesa en la que estamos participando aquí, porque la intervención anterior daría para mucho debate sobre muchas de las cuestiones que se han mostrado aquí. A mí me gustaría señalar algunas cuestiones y agradezco muchísimo al ICTES la invitación y poder reflexionar en frío sobre una cosa vinculada tanto al mercado de trabajo como la presencia de población migrante, porque aquí parece que hablamos de cuestiones que de alguna manera es un fenómeno cercano, que puede ser un fenómeno cercano, pero en tiempos de politología, desde el principio de los 2000, este país crece demográficamente básicamente por la aportación de personas migrantes. Y personas migrantes, digamos que en la ortodoxia de la definición que dice la ONU como persona migrante, o sea, nacida en el extranjero, no nacida en España. Y aquí es compartir algunas de las cuestiones que nos llevarán a las otras partes, espero, de la conferencia. En el mes de febrero España por primera vez tiene 10 millones de habitantes, de personas nacidas en el extranjero. De estas 6,5 millones de personas que no tienen la nacionalidad española, el resto tienen doble nacionalidad. Y además se da otra circunstancia, producto de las oleadas migratorias del 2000 hasta acá, que es que ya hay 2 millones de personas descendientes de migrantes, madre y padre migrante, que han hecho ya su vida formativa en el país. Este es el país en el que vivimos, ya un 20% de población migrada.
el país europeo que más ha crecido en población y lo ha hecho sobre población migrante, y es inevitable, y esto no es una cosa que diga ni siquiera el Gobierno, sino que son cuestiones de la Unión Europea ni de los que participamos de las gobernanzas sectoriales, que de aquí al 2050 España tendrá que incorporar entre 8 y 10 millones de personas migrantes para sostener el sistema productivo, sea el turístico, sea cualquier otro de los sistemas productivos españoles. Por lo tanto, es una realidad inevitable, es un desafío desde el punto de vista demográfico, formativo y de perfiles de primer nivel. Por eso hoy creo que este foro es ideal para poderlo hablar, porque además hay muchas cuestiones asociadas a la migración, en la manera en la que se aporta a los sistemas de protección pública, incluyendo a la propia seguridad social, que está absolutamente definido y analíticamente definido que el efecto es beneficioso y por lo tanto no hay cuestiones o maldiciones o cuestiones sobrevenidas, en parte hablábamos aquí sobre la contratación en origen, otras cuestiones vinculadas a la migración. La migración va a ser un fenómeno con el que vamos a tener que convivir como desafío de integración en factor de ciudadanía y en factor de mercado de trabajo y por lo tanto también en el mercado de trabajo y también el sector turístico tendrá que competir para captar el mejor capital humano y formar al mejor capital humano para ir integrando a personas con otro perfil que no responderá al español tipo previo al inicio de siglo. Por eso yo prefería centrarme en el momento de discusión de la conferencia o la invitación al debate de la conferencia y después pues ya ampliamos lo que sea necesario y lo que aquí el resto del auditorio considere oportuno. Muchas gracias. Bueno, con vuestro permiso yo me pongo de pie, que lo de estar sentado lo llevo mal y así puedo ver a todo el mundo. Lo primero, agradecer al ICTE y a toda la organización poder estar presentes. La mesa anterior decía que se encontraba el sector bancario como un infiltrado. Vamos, no os lo puedo imaginar. No sé cuántos de vosotros me habéis dicho que estáis rodeados de empresarios. No olvidéis, los sindicatos, comisiones y UGT y los trabajadores y trabajadoras de las empresas somos parte de la empresa. No somos una bancada diferente. Inma decía que quería significar el diálogo social. Pues esto es el diálogo social. Estamos en un mismo lado, no hay empresas y trabajadores. Pero, como decía Ramón, venga, vamos a centrarnos en la mesa. Problema, solución, la inmigración. Ni problema ni solución, es una realidad. 3 millones de trabajadores y trabajadoras en el sector turístico actualmente, con picos sobre todo en periodo estival, de los cuales 800.000 son extranjeros, ya. En el sector hotelero está en torno al 25% y en el sector de la restauración supera un poco el 30%. O sea que ya es una realidad, está integrado en la sociedad, está integrado en el trabajo diario de los compañeros y compañeras. Entonces, en un primer punto vamos a decir que desmitifiquemos si la inmigración en el sector es un problema o no. Ya ha sido una solución. Ya ha sido una forma de cubrir muchos puestos de trabajo que no se cubrirían de otra manera. Antes de la crisis del 2012, del 2010-2012, acudíamos a diversos sistemas porque se requería empleo en el sector, como eran los contingentes en origen, y eso se frenó. De hecho, si no tengo mal el dato, en 2012 desapareció las diferentes posiciones del sector de la hostelería, del hospedaje y los demás servicios turísticos dentro de ese catálogo de posiciones de difícil cobertura. Muchas veces se pregunta si eso es necesario recuperarlo. Y aquí lo uno, y me meto un poquito con la mesa anterior, hay muchísimos problemas en la sociedad. Hay un problema real, cultural, con el tema de las personas que están en un proceso de incapacidad temporal. Pero hay otro problema también real. La industria española turística digamos que aporta al país, hoy lo hemos escuchado muchas veces, en torno al 13% del PIB. Pero el salario medio de los trabajadores del sector son 18.700 euros. También tenemos que ver entre todos cómo podemos mejorar esa situación, porque también tenemos que hacerlo atractivo para los que están y para los que tienen que venir. A día de hoy, entre los jóvenes de menos de 30 años, solo el 15% piensa que podemos desarrollar carrera profesional en el sector. Y es un error. Tanto los servicios turísticos, guías, dentro de las cadenas hoteleras, dentro de los servicios de restauración, sí hay desarrollo profesional, pero no somos capaces de trasladarlo a la población.
Una parte es el salario, sin duda. Y otra parte es la conciliación. No nos tenemos que asustar con escuchar hablar del tema de la reducción de jornada. ¿Por qué los tiendo a todo? Y no me quiero desviar del tema de migración. Porque a día de hoy, nacionales o extranjeros, como los queramos llamar, son todos trabajadores y trabajadoras. Y las condiciones son para todos, para los que están, para los que vinieron y para los que van a venir. Hay que intentar ver qué otros modelos están funcionando en nuestros servicios para nuestros momentos de alta necesidad de mano de obra. Se utiliza muy poco a día de hoy en el sector turístico, se utiliza fundamentalmente en la agricultura, que es, no quiero decirlo mal, la orden GECO, la gestión colectiva. Efectivamente, que es formación en origen, donde capacitan técnicamente, donde capacitan en idioma y donde dan también una formación en la cultura del país, obviamente la española, a la que vamos a ir. ¿Que tiene obligaciones? Sin duda. Y posiblemente, lo decía Jorge, lo decía José, y esto puede ser uno de los problemas, y es el hecho de la vivienda. Porque este tipo de orden para poder traer a gente contratada en origen requiere de que el empresario le suministre una vivienda o un alojamiento digno a los trabajadores. Pero tiene una parte positiva también. No son trabajos de migración circular. ¿Qué quiere decir? En un plazo máximo de 9 meses, esta gente tiene que volver a su país. Y esta contratación, que son fijos discontinuos, se pueden alargar hasta 4 años. Esto es un modelo que yo creo que el sector debería avanzar y analizar. Antes que pedir grandes contingentes, a la vez que cogemos y sumamos todas las mejoras de condiciones que debemos tener para los trabajadores, creo que esta es una vía donde podríamos trabajar muchísimo para esos picos de actividad, poderlos hacer. Y por no alargarme más, solo voy a poner en valor que el empresariado español, por eso vuelvo a incidir que esto no va de bandos, tiene procesos muy interesantes, AECOS, Confederación de Empresarios en la Costa del Sol, que hacen programas de contratación y funcionan. 500 plazas para poder atraer a la Costa del Sol trabajadores que no encuentran en las zonas, en las localidades donde ellos trabajan. Islas Baleares tiene proyectos, Hostelería de España también es reconocida que tiene este ejercicio y tenemos que seguir trabajando en él a ver cómo damos solución. Pero uno, tenemos trabajadores en España, jóvenes en España que todavía no tienen trabajo y los tenemos que atraer. 2, ningún miedo. La población migrante en España, en el sector turístico está más que integrada. No hay ningún problema. Todos y todas lo conocemos. No me voy a ir a debates políticos que creo que son falsos y dañan al propio tejido turístico. Y por concluir, poco más. Deciros que estamos abiertos a las preguntas, a ver si os podemos responder. Bueno. Y nada, como veis nos hemos portado bien y no hemos avanzado de tantos temas, Almeida y Jorge. Seguro que sí. El interrogatorio se abre ahora. Aplauso fuerte para ellos. Para don Ramón González como Omar Rodríguez, por favor, a los expertos, turno de preguntas. Buenas tardes. Emilio Gallego, secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Se han vertido cifras muy contundentes. Lo cierto es que la Ley de Extranjería española está muy centrada en la gestión de las migraciones vinculada al mercado laboral, a través del catálogo de ocupaciones o a través de los contingentes, de los cupos. Esta debería haber sido la vía prioritaria de llegada de trabajadores y de inmigrantes a nuestro país. Esto no ha sido así. En más de 20 años, la llegada importante de cientos de miles de trabajadores a nuestro sector ha sido la entrada por la regularización excepcional, es decir, personas que han llegado sin papeles, sin selección y sin contratación en origen, y procesos de arraigo familiares. El caso es que en la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, Comisiones Obreras y UGT, siempre habéis estado frenando las posibilidades de contratación en origen. El mecanismo del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que hace de nuestro sector un cajón desastre de inscripción de desempleados, ha sido la excusa para haber frenado esta situación. ¿Por qué desde los sindicatos no habéis apoyado un proceso proactivo, abierto y potente de procesos de contratación, selección y formación en los países de origen para nuestro sector? ¿De cuántos minutos dice que disponemos? Vamos a ver, en primer lugar, antes que atacar los problemas que pueden ser el tema de contingentes, tenemos que solucionar problemas internos.
el desarrollo de la formación profesional en España tiene todavía un largo camino que recorrer en el sector turístico, muy largo, y vamos con mucho atraso. Entonces, lo que tenéis que entender es que como organización sindical, cuando vemos que nuestros jóvenes y no tan jóvenes tienen la oportunidad de crecer profesionalmente a través de esa intervención del trabajador, la trabajadora en la propia empresa, conocer cómo es el desarrollo que puede realizar. Siempre hablamos de la falta de camareros. Bueno, pues eso que una persona a priori le dice, no, me voy a trabajar tantas horas, porque todo el mundo dice, no, vas a trabajar de camarero 12 horas. Bueno, pues llevemos la formación profesional, llevémoslos a que vean que esos horarios de trabajo no es lo normal. El que haga eso está yendo fuera de la ley. Como empresarios, muchos de vosotros sois empresarios, tenéis que asumir que la formación profesional dual todavía no estáis muy enfocados, necesitáis un impulso mucho mayor. Entonces, esto es uno de los motivos, hay muchísimos más. Insisto, queremos favorecer también el hecho, y no por ideología, sino por el hecho de que cuando la orden GECO que decíamos antes permite esa inmigración circular, también ayuda a que la gente que venga a trabajar a España y pueda desarrollarse profesionalmente, pueda volver a su país y pueda desarrollar su negocio allí, personal o trabajar en el sector. Creemos que eso son prioridades que no el contingente puro y duro. El contingente puro y duro puede servir en un momento histórico de crecimiento, pero incluso a día de hoy, aún habiendo casi algunos cifras de 200.000 vacantes en periodo estival de puestos de trabajo en el sector, sigue habiendo un alto porcentaje en la juventud de paro y no creo que la solución sea ir a buscar fuera cuando los tenemos dentro. Lo que pasa es que tenemos que formarlos, los tenemos que concienciar de que este sector es bueno, es positivo. Y aunque toco un poco, me salgo, pero sí no quería dejármelo, me lo dejé antes y no quería terminar de decirlo. Si somos el sector motor económico del país, no puede ser que la gente nos perciba como trabajadores de segunda. Y tenemos que trabajar todos en ello. Patronal, sindicatos, empresarios, autónomos, todos tenemos que trabajar que esto tiene que cambiar. Hasta que no lo cambiemos, creo que ir a debates de contingentes y demás es un error. Trabajemos dentro primero. Yo quería puntualizar, agradeciéndole a Emilio la pregunta, porque la realidad no es tan simple. Al final hay muchos factores cruzados en las cosas que nos ocurren. Que lo he compartido con muchas de las contrapartes patronales que están aquí, pero podemos hablar de la gestión colectiva de contratación en origen, cuando hay demandantes de empleo dentro de la tasa de empleo que buscan empleo en el sector, y podremos decir por qué entran o salen o por qué al final no acuden a la oferta. Pero también pensemos que la gente joven, y esto es una cosa muy desde la pandemia para acá, ha desertificado las escuelas de hostelería y las escuelas turísticas en gran parte. Y esto yo creo que nos tiene que llamar a la reflexión un poco a todos y todas los que estamos aquí. Ya no es un tema de si voy a traer a alguien que va a aceptar condiciones de trabajo, cogiendo un poco las palabras de Almeida antes, que va a tener una cultura del esfuerzo mucho mejor de los locales que estamos acá. Si gran parte de lo que antes era el copo de la industria turística, yo vengo de Barcelona con una escuela de hostelería de primer nivel que tiene serios problemas en la matriculación y en la captación de talento joven y en la capacitación para el mercado profesional. Entonces lo ha comentado antes Omar, y aquí en el rato que llevo aquí, en bastantes conversaciones apasionantes, en algún momento, y tiene que ver con la gente que se incorpora al mercado de trabajo, habrá que hablar de tiempo de trabajo, de jornada de trabajo, en generaciones que se van a incorporar con otro concepto del esfuerzo, con otro concepto de que quizá no es tanto salario, es calidad de tiempo y cuestiones vinculadas a conciliación. Esto es una cosa que tenemos que enfrentar todos y todas los que estamos aquí, ¿eh? Porque podemos decirle al gobierno que tome mucha determinación, pero nosotros tenemos capacidad normativa. O sea, nosotros los que estamos aquí negociamos, tenemos capacidad convencional y normativa. Y esto es lo que nos viene, y este es el reto que nos viene. Por último, no sé por UGT, pero supongo que será similar, nosotros en lo que tiene que ver con la contratación en origen, Emilio, no verás un documento. Si hacemos sugerencias de que la negociación colectiva también sea responsable en la tutela y en la supervisión del personal contratado en origen, no verás una negación a la contratación en origen, igual que los catálogos de profesiones de difícil cobertura. Lo que tiene que ver es con quién demanda, no quién oferta, porque también a veces perdemos el prisma
este tipo de cosas. Pero bueno, que se agradece la pregunta porque es más complejo de quién se opone o qué se hace cuando sabemos que hay necesidad de perfiles y de perfiles cualificados. Y además, una cosa impepinable, el servicio turístico español ha elevado muchísimo sus estándares, también al cliente tanto interno español como al externo. Y por lo tanto hay unas necesidades de cualificación y unas necesidades de que esa cualificación retorne en condiciones de trabajo que antes no se daba. Y tiene que ver con cuestiones generacionales y culturales de cuestiones que hemos hablado durante la mañana. Pero muchas gracias. Siguiente pregunta. Solo una cosita. Para ver que esto es una realidad, os voy a hablar sobre un dato. Hay una organización hermana de UGT, ¿verdad?, que no está ligada a comisiones obreras, que es ISCOD, que tiene un gran programa de formación en origen para atraer gente en Latinoamérica. Por lo tanto, sí creemos en ello, pero con qué condiciones, en qué momentos, es lo que hay que debatir. No es que no creamos y nos neguemos esa posibilidad. Muy bien, siguiente pregunta, por favor. Bueno, buenas tardes ya, porque tenemos mucha hambre, creo yo, ya a esta hora. Pero y estar hablando de hostelería, ¿no?, y de turismo, y eso da todavía más hambre. Bueno, Ramón, Omar, yo creo que es un lujo para este foro teneros también a vosotros aquí, porque yo creo que tenemos que escucharnos todos unos y otros, ¿no?, que es importante, y saber vuestra opinión para nosotros también yo creo que es muy importante. Mi nombre es Elena Lechuga, soy abogada de profesión, llevo 33 años ejerciendo y soy secretaria general de Ostecor aquí en Córdoba. Entonces, la pregunta va porque os pongáis los zapatos de los empresarios. Esta vez no soy a lo que venís a hablar, sino que soy los zapatos de los empresarios. Desde el punto de vista empresarial, es frecuente la protesta cuando llegan a los despachos de lo tedioso que es contratar a las personas que ya están aquí. Hay personas que por una u otra circunstancia están, pues, como se ha dicho aquí, alegales, ilegales, como queramos, pero no están en un proceso de regularización normal y hace falta regularizarlo. Entonces, los empresarios muchas veces dicen lo tedioso, lo largo, lo complicado de los permisos, las homologaciones. ¿Qué cambios normativos y administrativos consideráis vosotros necesarios para agilizar y quitar esta burocracia para que los empresarios de la hostelería y del turismo de España puedan incorporar y formar ese talento migrante? Le ruego concisión también en la respuesta, por favor. No, es que vamos a ver. Para empezar, ha acabado muy reciente la modificación de la ley de extranjería que permite acelerar ciertos plazos. En general, en el país tenemos un problema burocrático, lo sabéis todos, no es ninguna novedad, y eso genera una serie de problemas. Pero el arraigo como segunda oportunidad, con formación aquí, que es una de las formas que tienes para regularizar a la gente que está residiendo en España, pero legal. Pero también hay otra fórmula, que es para aquellas personas que están desarrollando en el periodo de obtención de la documentación, de los papeles, que decimos todos, también hay un proceso para ellos para poder formarse, capacitarse con un certificado profesional y poder trabajar. Es tedioso. Sí, pero bueno, ha habido una modificación de la ley de extranjería que ha permitido facilitar ciertas las cosas y en lo concreto tendríamos que meternos en un debate de medida a medida y creo que no vamos a poder extendernos tanto. Gracias. Me has pedido concreción. Y me han dicho que tienen hambre, entonces yo prefiero ordenar un poco el tiempo. Me debo al público que tanto me quiere y al que tanto debo, ¿no? Vale, perfecto. Siguiente pregunta, por favor. Sí, muchísimas gracias. Álvaro Carrillo, director general del Instituto Tecnológico Hotelero. Y la pregunta era para que os pongáis en el gorro del Gobierno y qué compromisos concretos, y yo creo que Jorge Marichal, compromisos concretos, plazos, ¿qué cosas concretas pediríais al Gobierno para que la gestión de las migraciones deje de ser percibida en general por todos, no solamente por los empresarios, sino también por la sociedad como un problema y pase a ser parte de la solución para integrar el talento y también, lo comenté antes, talento y calidad de servicio, que no caiga la calidad de servicio porque estamos incorporando talento de fuera? Vamos a tirar de la anterior pregunta y así nos hemos ahorrado un turno de lo que estamos. A ver, algunas cosas. El 90% de la migración, antes hablamos de 10 millones de personas migrantes, el 90% la puerta de entrada ha sido legal. El resto del 10% ha estado en procedimientos irregulares. Ambos sindicatos, los centros de información a trabajadores extranjeros, nos hemos integrado con la administración pública en todos los procesos y en todas las leyes de extranjería y con todos los gobiernos, intentando colaborar en lo que tiene que ver con los expedientes de regulación y demás. Yo creo que aquí no se puede soplar y sorber. El gobierno ahora anuncia una regulación y tenemos un pifostio de la hostia, con perdón, de que, bueno, vamos a ver. Si se facilita,
Y además incluso hay entidades que para favorecer la regulación de las personas extranjeras en las que nuestras organizaciones y muchísimas otras en el ámbito, no sé si el despacho de la abogada y muchos otros se están integrando para regularizar este tipo de situaciones de una manera bastante más ágil de lo que era antes. Hay un problema. El problema es que el 70% del personal migrante, vuelvo otra vez a la referencia de los 10 millones, de todo este tipo de personal lo ha hecho con muy bajas cualificaciones laborales. Entonces, ahí os vuelvo a apelar un poco al papel de todos los que estamos aquí en cuanto a saber qué tipo de profesiones, certificaciones, qué tipo de itinerarios formativos se tienen que hacer y finalmente se vean reflejados en el mercado de trabajo para fidelizar este tipo de personas y competencias. Pero que tenemos ahí el eternamente anunciado y nunca iniciado proceso de regulación en la que hay gran parte del tejido civil, sindical y productivo se va a implicar y es un ejemplo de estas cosas y se le está discutiendo al Gobierno en esa parte. Y por citar otro proceso que no hace tanto con el consellero de Trabajo de la Xunta, teníamos oportunidad de hablar, pues la Xunta también ha hecho un plan de retorno de trabajadores con ancestros gallegos, esto en un territorio tan emisor de migración que regulariza de manera más rápida los expedientes en la manera en la que puedan emprender vida y actividad económica en Galicia. O sea que nuestro país sí tiene iniciativas y me refiero a la Xunta de Galicia para no mezclar la dialéctica al final entre los colores de ambos gobiernos, porque hay iniciativas prácticas de que se pueden hacer cosas y se pueden hacer cosas con una orientación productiva indiscutible. Pues muchas gracias, un fuerte aplauso para ambos, por favor. Ramón González, Omar Rodríguez, representantes de Comisiones Obreras y UGT. Apasionante, ¿eh? Desde luego, este tema da para mucho y entramos en la recta final. Después nos lanzamos directamente a por el almuerzo. Pero, bueno, ya que están aquí, también la vamos a saludar a nuestra siguiente ponente. Ella es Inmaculada de Benito, directora de Turismo, Cultura y Deportes de la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias. Sé que estáis muertos de hambre y agotaos después de una mañana tan intensa. Perdón, Miguel, que me he saltado el guión y hemos entrado todos a la vez, pero creo que era importante porque la única manera que vamos a encontrar alguna solución a todo lo que estamos hablando es a través de la paz social y a través del diálogo social y creo que era importante, aunque fuera una escenificación. Gracias a LICTE también por traernos aquí a una ciudad tan bonita y por traer a tanto talento, ya que estamos hablando de talento, y poner encima de la mesa discusiones que son muy interesantes para todos. Yo, en primer lugar, creo que tenemos que estar optimistas. Lo decía Miguel esta mañana en la inauguración. Luego no he podido escuchar la intro, no sé de qué ha hablado, pero bueno, espero que vaya en consonancia con lo que estamos diciendo los que venimos detrás, pero bien. Pero porque creo que estamos en la buena dirección. Nos han contado desde la academia, el profesor nos ha contado que España crece, que crece la inversión, que crece el empleo, que crece en población. Estamos, por tanto, delante de una oportunidad, pero creo que también es una gran responsabilidad la que tenemos delante, porque no va a decrecer, por lo visto, ya estamos creciendo, los números macros nos lo cuentan, pero sí que va de un aspecto que atraviesa todo ese crecimiento, tanto el crecimiento en inversión como el crecimiento en población, como el crecimiento en rentabilidad, que es el talento, que es lo que realmente teníamos que discutir en esta mesa. Y porque la parte de ese crecimiento que nos han expuesto viene derivado porque se están integrando más personas al circuito. Sin embargo, por las conclusiones que venimos escuchando después y que vienen comentando los miembros de COE en ponencias anteriores, parece que esa integración de más personas no se está haciendo de forma eficiente. Parece que tenemos algunas también constatado que no lo estamos haciendo bien del todo. Por lo tanto, la inmigración en este caso y las gestiones referidas al talento no es ya una cuestión social, como se podría entender, sino que es una política económica estructural sobre la que tenemos que avanzar, ¿no? Y me he mirado para preparar esta ponencia un informe que hay
hecho, lógicamente, por los agentes sociales del Consejo Económico y Social sobre migración, que ha salido en enero del 2026 y que tiene lo recomiendo como, es muy largo, pero bueno, hay un apartado de conclusiones que siempre ayuda mucho porque solo puedes llegar a la última página y te las lees y ayuda muchísimo. Que plantea lo siguiente, dice, oye, la inmigración, dice, es ya clave, que lo comentaba también Ramón y les ha comentado antes, para sostener el crecimiento, pero tenemos que hacerlo de forma eficiente. Por eso es verdad lo de las hordas de migrantes, la horda de regularización, no sé cómo la has llamado a ella, lo has designado, pero es cierto que si no lo hacemos con orden y con unos corredores de talento, a mí me gusta me gusta tipificar las cosas, probablemente tendremos un verdadero problema, ¿no? Y ahí quiero apuntar, porque es muy importante, creo, dentro de este diagnóstico que ya está más que de hecho, los costes del sistema. ¿Y a qué costes me refiero? Pues me refiero, por un lado, a los costes laborales. Desde el año 2018, y me voy al 2018, pues que es cuando inició la carrera del gobierno que estamos en estos momentos gobernándonos, valga la redundancia, a hoy los costes laborales tenemos cuantificados que se han incrementado un 22%. Hablo de promedios, ¿eh? Puede haber que hay en sectores que sean un poco diferentes, pero un promedio de un 22%. Y concretamente en el último año los costes laborales han incrementado un 4%. Creo que esa parte del diagnóstico, que no sé si se ha dicho suficiente, era interesante reflejar. Y voy a ir un poco más allá, corroborando lo que comentaba Jorge, que es que el asentismo en este momento afecta casi al 10% de las horas trabajadas en España, y hablo también a nivel general. ¿Y eso qué supone? Supone que aproximadamente 1,6 millones personas cada día no van a su puesto de trabajo, aproximadamente también, porque sabéis que las cifras a veces no las tenemos. ¿Y eso qué supone además? Supone unos 30.000 millones de euros de coste para el Estado español. Entonces, lo comentábamos ahí cuando estábamos detrás, cuando no nos dejaban pasar a los sillones, lo comentábamos ahí y Jorge decía, ¿se va a quebrar el Estado si no está quebrado ya? Bueno, pues es que pongamos números, ¿no? Son muchos millones en lo que estamos hablando. Por lo tanto, no estamos hablando de datos laborales únicamente, estamos hablando de un problema de competitividad país, en este caso, que no solamente afecta al turismo, sino que va mucho más allá. ¿Por qué? Porque afecta a la productividad, afecta a la organización de las empresas. El otro día una cadena hotelera de referencia internacional me decía, hay en puestos que tengo 4 personas, me decía un director general. Dice, porque hay uno que se pone enfermo, contrato al suplente, el suplente se pone enfermo, viene el siguiente, el suplente se pone, y tengo 4, que además con todo el tema de la compensación de bajas, etcétera, etcétera, pues tenemos 4 personas en el mismo puesto de trabajo y evidentemente perdiendo en calidad en la distribución de la experiencia, ¿no? Porque no es lo mismo el titular que el suplente cuarto, ¿no? Eso son los que en el deporte se tiene muy claro también, ¿no? Pero bueno, con lo cual estamos ante una de las paradojas, creo, del mercado laboral, que es lo que nos ocupa hoy. Tenemos, por un lado, vacantes por cubrir. No tenemos suficientes personas para cubrir vacantes. Hablaba Jorge de que se están cerrando, y se están cerrando ya, ¿eh? Plantas de hoteles, restaurantes que ya no operan por las noches, etcétera, etcétera. No tenemos. Y por otro lado, la capacidad productiva que tenemos, que es todo ese talento que tenemos, imagínate, tenemos talento para cubrir con una plaza 4 personas, aunque no estén en el puesto de trabajo, pero que tenemos a 4 que pueden cubrir la plaza, pues no lo estamos utilizando eficientemente, porque evidentemente tenemos unas disfunciones, vamos a llamarlos así, en el modelo. Por lo tanto, nos falta talento y no estamos aprovechando el talento que hay, porque no lo tenemos muy disponible. Y quiero ser muy clara en esto, y hay un tema que ahí me lo pidió Miguel, vamos con pinchaos, no pasa nada, somos COE, pero lo tengo que comentar, que es el tema del catálogo de profesiones de difícil cobertura. No es solo ampliar el catálogo, que por supuesto que hay que ampliarlo, de acuerdo a lo que comentaban los compañeros de UGT y de comisiones, que efectivamente son empresa. Las empresas están hechas por empresarios y por trabajadores, y eso creo que lo tenemos todos muy claros, ¿no? Sino hay que cambiarlo porque no está funcionando. Lo que comentaba antes, tenemos un talento que no nos sirve porque no lo estamos utilizando bien, y encima tenemos falta de talento para cubrir en otros casos, con lo cual está claro que algo está pasando que no está mal. ¿Y por qué no lo estamos usando bien? Pues porque no refleja la realidad económica, no recoge sectores como el turismo.
en muchas ocasiones, con lo cual, y supongo que habrá otros sectores que si habláramos con ellos también lo dirían, y además no refleja la dimensión territorial. No es lo mismo un destino de playa que un destino rural, que un destino urbano. Cada uno tiene unas dimensiones distintas que tenemos que tratar y que ajustar. Por lo tanto, ¿qué falta? Falta granularidad, falta actualización y falta una conexión con la realidad empresarial. Yo creo que se ha visto a lo largo de hoy que el modelo que tenemos no está siendo un modelo holístico que permita unir las diferencias que hay entre la empresa, entendiendo por empresa trabajadores y empresarios, con las necesidades reales del trabajo. Y eso lo llama, el informe que les comentaba del Consejo Económico y Social, lo llama efecto embudo. Dice, oye, la necesidad es inmediata, pero la respuesta llega tarde, porque tenemos unos procedimientos que también se ha apuntado, que no siempre nos permiten avanzar en la dirección adecuada. Con lo cual, no basta con permitir, ni siquiera con tener los procesos, sino que además los tenemos que hacer posibles. Tenemos que poder ejecutarlos y que sean realidad. ¿Esto a dónde nos lleva? Y qué es lo que intentamos trabajar desde COE y desde el Consejo Global y desde el Consejo de Turismo en particular, aunque necesitamos una política integral de talento. El talento no podemos verlo en forma aislada y en forma vertical, sino que es mucho más amplio. Y para ello voy a proponer, sabéis que me encanta hacer propuestas, no solo criticar, porque si no es complicado, el cómo creo que podemos avanzar en función de las conversaciones que hemos tenido en el Consejo e incluso de jornadas que hemos hecho y sobre las que hemos reflexionado. Lo primero de todo, tenemos que medir mejor. Si hablamos del catálogo, tenemos que tener un catálogo dinámico, lo tienen ya algunos países, Alemania tiene catálogos dinámicos de profesiones, eso que quiere decir que no siempre son las mismas las que son de difícil cobertura, ni en los mismos sitios son las mismas. Tiene que haber un enfoque verdaderamente territorial y tiene que estar conectado con los datos reales. No sé si era José o quien comentaba, decía, oye, que se nos escuche más. Y por supuesto hay que escuchar también a la parte sindical en ese sentido. Por otro lado, hay que formar mejor. Ya se ha puesto encima de la mesa, la FP Dual tampoco está siendo la panacea, tenemos que trabajarlo más y mejor. Tiene que haber corredores de talento, no basta que lleguen personas y personas y personas, las personas tienen que venir, tienen que tener capacidad de poderse formar y tienen que tener capacidad de proporcionar la calidad del servicio, sea cual fuera su profesión que pueden hacer. Hay que trabajar programas desde origen, que también se ha dicho, empresas, administraciones, países de origen para llegar a esto. Y además, un tercer punto, hay que reconocer mejor al talento. ¿Por qué? Porque no podemos seguir perdiendo capacidades. Entonces tenemos que tener unos procedimientos lo suficientemente flexibles y no tan rígidos para reconocer ese talento que hay, que llevamos también años reclamando, y corrígeme Jorge si ya se ha conseguido, ese reconocimiento del talento de los que no tienen la formación pero tienen la experiencia y que no pueden estar en determinados procesos porque les falta, y hay que hacerlo y hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con una colaboración público-pública y público-privada eficiente. Después hay que integrar mejor. ¿Y qué significa integrar mejor? Ostras, con todo lo que está pasando. ¿Qué significa integrar mejor? Pues integrar mejor significa que tenemos que llegar a un sistema que nos permita no aumentar la rotación, que también se ha comentado. Oye, es que hablamos de los 4, los que me contaban el otro día que tenían 4 en el mismo puesto, pues hay una gran rotación por diferentes motivos que hay. Es verdad que es un tema complejo, lo comentábamos también en el visillo, hay detrás del visillo, ¿no? Toda la complejidad de ahí, la cantidad de factores que inciden, que no vienen solo a colación de la inmigración, sino también a otros muchos asuntos, ¿no? La integración nos tiene que ayudar para que la productividad suba, para que no sigamos en un modelo de baja de productividad en el que todos estamos intentando mejorar la productividad y sobre todo se está invirtiendo muchísimo dinero en tecnología y sin embargo no somos capaces de mejorar la productividad, sigue siendo la asignatura pendiente y se ha dicho ya, no voy a ser nada innovadora, hay que resolver el problema de la vivienda. La vivienda es una política laboral en estos momentos. Sin vivienda no hay política de talento posible, especialmente en los destinos turísticos que también se ha comentado antes. No pueden el trabajador tener que
vivir súper lejos de su empleo. Desde la academia se nos comentaba que todo el mundo pide teletrabajar. Hombre, es que si fuera posible en el turismo teletrabajar estaríamos encantados, porque claro, hay que dar servicio al cliente. Entonces, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, hay muchos puestos que no podemos hacerlos a distancia, ¿no? Pero sí que me gustaría dejar encima de la mesa una reflexión, que es que sin personas no hay experiencia. Eso es así en turismo, y cuando hablo de turismo hablo de muchas cosas. Ya saben que cuando hablo de turismo hablo de una red de cadenas de valor, y además sin experiencia no hay competitividad. Con lo cual, hemos partido del talento, hemos dicho eso es lo que atraviesa todo, y estamos llegando a que el talento nos lleva a ser más competitivos o menos competitivos en estos momentos. Por lo tanto, yo creo que no estamos en un punto de gestionar permisos, que es lo que se nos traslada muchas veces y con lo que a veces no nos ponemos de acuerdo, sino que tenemos que gestionar talento, que es muy distinto a gestionar permisos, ¿no? Y España tiene la oportunidad de crecer, atraer y liderar, pero para eso tenemos que transformar el modelo. Tiene que ser un modelo holístico, tiene que tener dentro la movilidad y la vivienda, tiene que ser un modelo donde la formación también no solo vaya vinculada, por supuesto, cuando hablamos de inmigración, a esos corredores de talento que yo comentaba, sino también tiene que en casa funcionar todo lo que hace referencia a la FP dual, y tenemos que ser más ágiles, etcétera, etcétera. Por tanto, no se trata de cubrir vacantes, que es de lo que a veces se nos entre comillas, se nos señala, ¿no? Bueno, los que queréis es cubrir vacantes y tal, etcétera. No. Se trata de generar un sistema eficiente para que las empresas puedan seguir haciendo lo que saben hacer, que es generar bienestar. Es lo único que saben hacer. Podrían hacer otras cosas, pero lo único que saben hacer es esto. Y ese sistema tiene que reducir costes estructurales. Les he puesto encima los costes porque se había dicho poco. Se había dicho poco el tema de los costes. Hay que mejorar la productividad y hay que convertir el talento en valor. Y eso lo podemos hacer, y por supuesto que todas las políticas de inmigración son importantes. Y ya acabo, y es que para la diferencia entre crecer, que era lo que nos contaba la academia, crecimiento, y liderar, es la única diferencia que hay en eso, es cómo gestionamos el talento. Pues gestionamos las preguntas también. Un aplauso para Isabel de Benito. Les pido, por favor, concreción en las preguntas del inserso y concisión no me preguntes, no toca en las hoy, respuestas. ¿De qué? Que del inserso no me preguntes, no toca. Pero bueno, te dejo. Vale. Eduardo Farriols, empresario hotelero. Hemos oído a Álvaro preguntar a los sindicatos qué es lo que pediría al gobierno para que el problema no se vea como un problema la migración, sino que se vea como una solución a la mejora y al talento. Desde COE, ¿qué es lo que pensáis también? Bueno, yo creo que lo he comentado, pero lo repito. Yo creo que es una realidad ya, y además es una realidad que lo que tenemos que hacer es hacerla eficiente. Quiero decir que tiene que ser una política económica que va más allá de lo laboral, que por supuesto tiene vinculaciones laborales, para que sea eficiente. Y ahí he expuesto una serie de temas que pasan por medir, pasa por el catálogo, actualizar el catálogo de profesiones de difícil cobertura, pasa por la formación, pero evidentemente lo que no podemos es obviarlo. Quiero decir que ya es un tema que es así, está encima de la mesa, y lo que tenemos es que trabajar desde el diálogo social conjuntamente para conseguir esa eficiencia, porque es que si no las empresas van a tener que cerrar, y si cierran las empresas ya deja de haber trabajadores en las empresas. Entonces, bueno, tenemos que cerrar el círculo a través de la eficiencia y de la eficacia. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, voy a ser breve con la pregunta. Soy Carmen Domenech, de la Cámara de Comercio de Alicante. Somos delegación territorial del ICTES para la provincia. Y bueno, quería saber vuestra visión desde el Consejo de Turismo de la COE. ¿Hasta qué punto creéis que la realidad que comentaba anteriormente, la inmigración está siendo ya una pieza estructural clave para cubrir los puestos de trabajo que el mercado laboral nacional realmente no logra abastecer en el sector turístico concreto? Bueno, eso está claro. De hecho, los números que ahora ya cuando hablamos de crecimiento hablamos gracias a la incorporación de personas no nacidas o de segundas generaciones no nacidas en España. Eso es una realidad, la demografía es la que es, estamos envejeciendo
Y entonces, en el sector turístico además están conviviendo ahora mismo como 4 generaciones de trabajadores con la complejidad que eso también tiene en las operaciones, ¿no? Pero es que en el mundo de la demanda también están ahora mismo operando, o sea, la demanda que recibimos también son numerosas generaciones en diferentes momentos y a veces todos juntos, ¿no? Entonces, bueno, la inmigración es el único eslabón que nos queda en estos momentos, igual que en otros momentos nosotros fuimos inmigrantes a otros territorios precisamente porque había allí esa oportunidad y esa responsabilidad de avanzar ahora en conseguir cubrir esos costes. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. No se olviden de los corredores de talento. El corredor de talento no es solo que vengan, les contratemos y entren, es que se integren, que tengan su casa, que tengan una política de movilidad adecuada y eso es corresponsabilidad público-privada, que es lo que queremos hacer. Última pregunta. ¿Alguien más? ¿Todo de acuerdo? Bien. Perfecto, pues fuerte aplauso, por favor, para Isabel de Benito. Muchas gracias. Soy Inma de Benito. Perdón, no me cambies el Inmaculada nombre, de no me Benito. cambies el nombre, que la Virgen es muy importante. Disculpe, gracias. Bueno, pues vamos con el turno ahora de Ana María Aguilar Manjón, técnico del área de programas internacionales del Servicio Público de Empleo, SEPE. Les dejo con ella. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias sobre todo por estar aquí, aguantar el tirón, que ya son casi las 3:30 y es una hora malísima, malísima para todos y sobre todo para mí, que tengo que terminar, cerrar y tengo que hacerlo muy rápidamente. Voy a intentarlo y espero que no caer en el mal de los oradores, que es decir, voy a intentar hacerlo rápido y alargarme muchísimo. Espero que no. Sobre todo, primero y en primer lugar, dar las gracias a la organización por invitar al SEPE, al director general, y excusarle porque él no ha podido acompañarles por un problema de agenda. Yo voy a intentar, humildemente, trasladar algunas cuestiones relacionadas con este panel sobre migración y espero poder cubrir una parte de las expectativas al menos, ¿no? En el panel la pregunta inicial es si migración resuelve o es un problema. Yo creo que lo primero que hay que decir sobre todo es que y casi todo lo que voy a decir está dicho. Iba a decirlo ahora en concreto en esto, pero casi todo lo que voy a decir está dicho. Es una realidad, primero, lo tenemos clarísimo. Y después sí tengo que decir que puede ser parte de la solución. Desde luego la solución única no es, pero la parte de la solución sí que lo es. Sí que lo es siempre que vaya acompañada de formación. Una cuestión que también se ha hablado aquí. No, ya digo que no voy a ser novedosa. Y junto con la formación, una estrategia clara, más amplia de mejora del empleo y de calidad del servicio. En definitiva, todos buscamos o buscan ustedes, a mí me sirven ustedes, gran parte de ustedes, la calidad del servicio, ¿no? Y yo desde mi trabajo intento aportar para que ustedes me la ofrezcan. Por tanto, yo creo que ese es el punto de equilibrio. Formación junto con una estrategia, como para partir hacia esa aportación en la solución que puede ser realidad y que está siendo realidad ya por parte de la migración, de las personas migrantes que están en nuestro país. Porque hay una cuestión bastante clara desde mi punto de vista y es que cometeríamos un error si nos planteamos este asunto desde la perspectiva de faltan personas, traigamos personas. No, coberturas así, bueno, pues nos faltan, las traemos y así de sencillo. No. Tampoco podemos caer, desde mi punto de vista, en un debate ideológico. Cometeríamos también un gran error si lo hacemos desde ese punto de vista, ¿no? Porque sabemos, y aquí se ha hablado, que el mercado es exigente, el mercado cada vez lo es más y es complejo. Y aquí decir que seguramente ustedes también lo conocen, los análisis del SEPE vienen señalando que sí, existe
es cierto, existe un problema serio de cobertura, pero también reflejan una brecha importante de competencias. Es decir, no está acompasado la necesidad que se tiene con lo que se ofrece, con lo que se tiene disponible. Y existe realmente unas necesidades formativas muy relevantes en el sector, en el ámbito de los servicios, ¿no? Así pues, bueno, pues no solo se necesitan personas formadas, se necesita ajustar esas necesidades, esas competencias, y también se necesitan condiciones de trabajo, condiciones de empleo para esa incorporación. A mí me gustaría, aunque se ha apuntado también y quizás no sea el elemento central de este panel, de este espacio, hacer hincapié en la parte del empleo en el medio rural, en el entorno rural. Porque en dicho entorno la formación, estamos hablando de acompasar formación, estamos hablando de esa necesidad de ofrecer, de hacer posible que puedan adquirir las competencias necesarias. En el entorno rural no podemos cerrarnos o limitarnos, mejor dicho, a ese encuadre únicamente. También se ha comentado aquí, lo ha comentado Jorge antes en relación con las islas y, bueno, Ana, ¿no? ¿Eres Ana, verdad? No, Inma, perdona, Inma. No, que Isabel, bueno, pues te hemos bautizado 2 veces. Inma, recientemente, bueno, pues que, y los compañeros y otros compañeros en la mesa, que el problema de la vivienda es una realidad, pero no solo es el problema de la vivienda, es el problema de la movilidad, el problema del transporte, el problema del acceso a los servicios básicos y, en definitiva, la permanencia en esos entornos. O sea, hay que gestionar. En ese entorno hay que gestionar no solamente el empleo, sino la posibilidad de la capacidad de la posibilidad de generar empleo. Es algo más complicado todavía, ¿no? Bien, en definitiva, con ello necesitamos o se necesitan contar con personas que cuenten con unas competencias, con todo eso que hemos dicho, pero además dispuestas a algo más, que es a permanecer, a prolongar su estancia en un entorno diferente. En definitiva, no es un problema únicamente laboral, es un problema territorial en esos entornos. Yo creo que no estoy descubriendo nada, pero sí lo quería poner de manifiesto. Y como quiero ir un poquito más deprisa, Inma, ya te iba a llamar Ana otra vez, Inma ha hablado de la gestión del talento. Era algo que tenía, bueno, pues desarrollado con un íter, bueno, pues más extenso, pero dada la hora y dado que también se ha manejado, algo importantísimo. Si el enfoque que se tiene, con el que se plantea, es, 1, planificación, importantísimo. No gestionamos de último minuto. No, eso es algo que también se produce a menudo en los comentarios y en las quejas en relación con la gestión de contingentes, con la gestión de... Bueno, pues es necesario planificar, es necesario saber qué es lo que voy a hacer a largo plazo, muy a largo plazo. Lo comentaba también la representante, creo que era la vicepresidenta de Meliá, que
comentaba tener una visión muy a largo plazo para gestionar el talento, no gestionar vacantes. Gestionar el talento significa atraer, formar, consolidar, generar la permanencia, generar condiciones para que esa permanencia se produzca, ¿no? Y no solo es un problema o una cuestión laboral, no es una cuestión únicamente trasciende lo social, trasciende lo empresarial. Tenemos que hacerlo con unas políticas en las que todos los estamentos de nuestra sociedad y todos los tejidos podamos sentarnos para poder abordarlo, porque si no, no será posible. Después de decir esto, lo que quiero que quede bastante claro, para finalizar, sí, por favor. Sí, para finalizar, es que no será posible conseguir ser competitivos, más competitivos, generar mayor calidad de servicio, mantener la calidad de servicio que se tiene, contando con el personal migrante si no se ofrece calidad en el empleo. Es fundamental. Así pues, con todo eso que es formación, competencias, podríamos hablar de selección en origen, selección por arraigo, quiero decir, en medio, pero ya se ha dicho. La hora es la que es y si hay alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Un aplauso Gracias. primero para Ana María Aguilar, por favor. Vamos a hacer una pregunta. Por favor, les ruego sí que sean también concretos porque vamos mal de tiempo para reiniciar la tarde también a tiempo. Vamos a ver. No se le oye. Vamos a ver si podemos encender el micrófono. A ver. Disculpe. Se le acaba la pila. Qué bien. Hola. Se le acaba la pila. Soy Ana María Camps, directora del Departamento de Formación y Estudios en la Confederación Española de Hoteles. Y dado que tenemos la riqueza de contar hoy con parte patronal, con parte de sindicatos y con parte del Gobierno, mi pregunta es, ¿puede el SEPE ser ese organismo que facilite ese engranaje entre formación, empleo, para que las personas migrantes se integren de manera rápida, ágil y con seguridad en el sector productivo español? Bueno, pues casi que puedo responder hasta con un monosílabo. Sí, porque en este momento, a ver, hay cuestiones, incluso podría aclarar alguna que se ha comentado antes, pero existe ya una fórmula que está funcionando, que es la formación en el marco de la formación para el empleo. Existe un trabajo conjunto de detección, existe un trabajo conjunto de aportación de las necesidades formativas y existe un trabajo conjunto de difusión. Por tanto, ahondar o profundizar en ese modelo que está funcionando puede servir perfectamente para trasladarlo o utilizarlo en este ámbito, ¿no? O en el aspecto, incorporar realmente, bueno, pues los elementos que hay que incorporar relacionado con la migración, ¿no? Que de alguna manera ya está, porque la migración no es nueva, es algo que, pero quizá merezca la pena verbalizar la necesidad de profundizar en ello, ¿no? Y sí, es posible. Muchas gracias, Ana María Aguilar.